El tema se llama Desconocido, porque vamos a hablar de un tema, un acontecimiento muy especial que sucedió el día de la resurrección, que fue en ese camino hacia Emaús, ¿verdad? Donde Jesús tuvo su primera aparición. Entonces vamos a conocer un poco de toda esa trayectoria de los discípulos de Jesús y donde Jesús apareció a ellos de una forma clara y sencilla, porque eso es lo que queremos, que podamos entenderlos todos. Entonces el tema, aunque le dije, se llama Desconocido, porque vamos a conocer quién es ese personaje desconocido que se presentó en ese camino. Entonces le voy a compartir esta palabra, está en Lucas 24, capítulo 24, versículo del 13 al 19. Vamos a leer esa pequeña historia. Ahí está, si la tienen listo. Ahí la pueden ver todos ustedes claramente. Entonces dice, el versículo 13 comienza, dice: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, y estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esa parte de la palabra en la Biblia, esa anécdota, esa historia donde van caminando 2 de sus discípulos, esos discípulos que anduvieron, no hablamos de los 12 discípulos, de los 12 sino discípulos que seguían a Jesús, ¿cierto? Y van los 2 hablando ahí: oye, tú imagínate lo que ha acontecido, que la crucifixión, cómo volvieron a Jesús, lo clavaron en la cruz siendo él inocente, y todos iban hablando ahí, cuchicheando ellos. Y lo teso es que Jesús viene y se le para al lado, ¿verdad? Como dice: oye, ¿de qué están hablando? ¿Qué? No, pasó esto con Jesús, que es el Salvador del mundo, que murió en la cruz, que iba a resucitar el tercer día, pero es que todavía nada, que no sé qué, y hablando. Y se le acerca a Jesús y va charlando con ellos y ellos no se dan cuenta, ¿cierto? Pero aquí hay algo que es muy especial, y es que Dios nos habla a través de eso, de ese acercamiento que él tuvo en su primera manifestación. Y hoy vamos a hablar de ello porque hoy conmemoramos la resurrección de Cristo, ¿cierto? De Jesús. Saben que cuando Jesús resucita y se presenta por primera vez a sus discípulos, Jesús lo hace a unas personas común y corriente, como nosotros, ¿cierto? Como tú, como yo, que seguían a Jesús, y así como hacemos nosotros. Creemos en Dios, seguimos a Jesús, vamos a la iglesia, tenemos nuestra experiencia y andamos tranquilos, ¿cierto? Entonces ahí donde vemos cómo el amor de Jesús es tan grande y tan lindo que no buscó de pronto a los más santos, a sus 12,
a los que estaban ahí con él, que ya lo había santificado y todo eso. A los que sabían más la palabra, más la Biblia, a los que oraban más. No, yo me voy a parecer al que me siguió hasta el final. No, Jesús se le apareció a unas personas común y corriente, ¿cierto? Como tú y como yo. No hizo falta de que fueran los más letrados, los más sabios, los más santos para acercarse a él en el camino. Y lo tremendo es que fue la primera aparición de Jesús después de la resurrección. Qué privilegio, ¿cierto? A mí me parece tan espectacular como Jesús, tan lindo, que no miró la situación, no miró quién era el que estaba, a quién se le aparecerse, ¿no? Sino fue una persona común y corriente. Entonces, como saben, no fueron personas que lo sabían todo, sino personas que como nosotros, normales, comunes, con temores, con falta de fe, porque aún no pudieron reconocer a Jesús, al que iba ahí al lado, al que le había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y iba hablando que aún no lo reconocieron. Y lo más tremendo es que no reconocieron su voz ni su físico, porque Jesús se va hablando con ellos y ellos lo miran. Oye, sí, pero oye, tú eres el único que no sabe de lo que aconteció en este tiempo. Hace 3 días murió Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el profeta, el varón ungido, al que Dios había escogido, y no sabes nada de eso. ¿Cierto? Incrédulos, personas comunes y corrientes, como a veces nos pasa a nosotros cuando el Señor se nos acerca y nosotros todavía no creemos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. A veces creemos que queremos que Dios se nos aparezca personalmente y nos hable para decir, apareció Jesús. Jesús venía al lado mío. No, venía hablando común y corriente. Ese es Dios. Se presenta de cualquier manera en nuestra vida y de lo más sencillo, y es donde nosotros ahí debemos aprender a que no hace falta una gran manifestación para Dios mostrar su amor a nosotros. Amén. Entonces, qué bueno, y por eso le decía, qué lindo en verdad lo que el Señor demuestra en esta palabra, en ese camino de Emaús. Pasaron muchas cosas en ese camino. Entonces, en el relato bíblico cuenta cómo, los 2 discípulos caminaban hacia Emaús, hablando de todo lo que había sucedido, triste por la crucifixión de Jesús, y era tanto su afán que no se dieron cuenta quién era el que iba al lado de él, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar y a meditar en eso, nos parecemos a esas personas que en medio de nuestros afanes, de nuestros problemas, de nuestras angustias, no nos damos cuenta cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas, que era lo que hablábamos ahorita, les decía. Andamos y creemos que necesitamos una revelación o una obra del Señor. Inmediatamente nosotros oramos, Señor, necesito esto, y que Dios enseguida aparezca, ¡tum!, toma. El Señor a veces camina con nosotros a nuestro lado, a veces para conocer nuestra fe cuando nosotros necesitamos algo, ¿verdad? Y se pone ahí a nuestro lado preguntando, pero ¿y Jesús qué? ¿Tú crees en Él? Sí, yo creo en Él. ¿Tú le amas? Sí, claro, yo le amo. Y ahí donde el Señor en verdad va viendo nuestro corazón, de cómo nosotros comenzábamos a caminar con Él, a conocerle. Y hoy le hago esta invitación, que dejemos nuestros afanes a un lado, nuestras angustias, nuestros pensamientos que taladran nuestra mente en todo tiempo, en nuestro corazón, que nos hace desfallecer por la circunstancia en que nosotros estamos pasando, y comencemos
a darle ese espacio a Dios en nuestro corazón y poder estar atentos para cuando Él nos habla, poder escucharlo y entenderlo, y no nos pase como a esas personas que iban hablando con Él, y ahí donde nosotros podemos ver si, verdad, necesito más de Dios para poder verle, para poder escucharle. Entonces, muchos de esos afanes en la vida que nos pasa o en lo cotidiano, nos sentimos muchas veces defraudados o sentimos que estamos solos, que no tenemos a nadie a nuestro lado. Pero hoy el Señor nos invita a que nosotros creamos que sí está a nuestro lado, porque dice, y aquí nos lo demuestra nuestro Padre bueno en Mateo 28:20. Se lo voy a leer si lo está, por favor, para que todos lo lean y sepan lo que el Señor dice en Mateo 28:20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cierto? Dale un aplauso a Dios por eso. Y es así de sencillo. Y es así de fácil de entender y de creer en su palabra. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que a nosotros nos debe encender ese fuego, que nos debe arder, sentir de que el Señor es sencillo, de que no necesitamos grandes manifestaciones para ver que Dios muestra su amor y que su palabra es verdad y que Él lo ha dicho. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí donde podemos ver que aún cuando esos discípulos que iban caminando por el camino de Emaús, temerosos, con falta de fe, preguntándose con incógnita, preguntándose qué sucedió, si Él era el varón perfecto, si era el Hijo de Dios, el Todopoderoso, murió y ¿dónde está? Si Él dijo que era el tercer día que iba a resucitar y no lo vemos por ningún lado. Esperaban de pronto la manifestación, pero por estar pensando en todas esas cosas que realmente no es relevante en nuestras vidas, porque lo único relevante en nuestra vida es Dios, Jesús. Nos distraemos y no escuchamos ni vemos lo que el Señor quiere decirnos. Entonces es tener ese corazón sencillo y poder creer de que Jesús está con nosotros todos los días, que ni la muerte lo pudo detener, porque Él lo dijo, que al tercer día resucitará y estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, sabemos que el amor de Dios no es condicionado. Jesús siempre se va a acercar para consolarnos. Él siempre va a estar ahí, ¿cierto? Entonces, dice Lucas 24, 28, 31. Vamos a leer esa parte de la palabra, por favor. Lucas 24, del 28 al 31. Dicen, ya lo tienen ahí listo. Dice: llegaron a la aldea donde iban, ¿verdad? Ya Jesús iba caminando con ellos. Allí al lado iban hablando, iban charlando de todas las cosas. Y ellos no se habían dado cuenta que iban con Jesús. Llegaron a la aldea donde iban. Y Él hizo como que iba más lejos, ¿verdad? Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio,
Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¡Wow! Tremendo, ¿ah? Y eso es lo que aquí dejan ver también otra parte de la Biblia que después la pueden leer, pero yo sé que van a entender. Y es que Jesús es un caballero. ¿Por qué? Porque Él no se autoinvita. Él permite que nosotros le invitamos. Él se hizo que iba a seguir de largo, pero ellos le dijeron, no, quédate. Jesús no llegó, bueno, yo vengo con ellos y ya es tarde, ¿cómo voy a aprovechar que voy con ellos y me voy a sentar a la mesa a comer? No, Jesús hizo como que seguía, pero ellos no le dejaron. Y ese es Jesús, ese es Dios, ¿verdad? Él no entra a una vida si nosotros no se lo permitimos, ¿cierto? Él es caballero. Él se quedó porque los acompañantes los invitaron. Y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta de que Jesús no entra a una vida si uno no se lo permite. Y sentado a la mesa, Jesús partió el pan y lo compartió, y los ojos le fueron abiertos. Cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestro corazón, porque es que hay una parte en Apocalipsis, de eso creo que Apocalipsis 3:20, donde dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y oyere y abriere, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Si yo tocare la puerta y si alguno escucha mi voz. Y es por eso donde yo digo, wow, Jesús es caballero y siempre lo deja ver. Y es cuando uno lo invita, cuando Él toca y uno le abre, Él entra y Él se sienta con nosotros a la mesa, bendijo el pan y los ojos fueron abiertos. Y es cuando nosotros experimentamos ese amor, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, es donde nosotros comenzamos a experimentar, nuestros ojos se nos abren y comenzamos a experimentar el amor de Dios, comenzamos a experimentar sensaciones de seguridad, de fe, de salvación. Y es donde comenzamos a caminar. Y eso fue, mi experiencia fue así. Yo era mundano, yo me la pasaba, yo no conocía del Señor, no iba a la iglesia, no tenía ninguna relación con Dios. Y un día me invitaron a la iglesia, fue en un encuentro, ¿verdad? Y lo conocí, le abrí mi corazón y de ahí en adelante comencé a experimentar ese amor. Y es donde yo, gracias a Dios, hoy estoy aquí de pie porque el Señor entró a mi corazón y transformó mi vida. Y yo decía, no, pero si yo soy una persona normal, yo no le hago daño a nadie, yo vivo tranquilo. No. Pero cuando Jesús entra a una vida, es ahí donde nosotros podemos ver las falencias que hay en nosotros. Corazones rotos, dañados, en soledad, en depresión. Y donde Jesús llega a abrirnos los ojos. Y es que como la Biblia lo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y es aquí donde se abren nuestros ojos, se corren las vendas y podemos ver claramente, como dice la palabra. Y es por donde podemos experimentar ese verdadero amor de Dios, ese amor genuino. Entonces, los ojos le fueron abiertos y ahí sí le reconocieron. Pero, ¿qué significado tiene el pan? Porque dice que Jesús llegó, partió el pan y se los dio. Y es ahí donde experimentaron que se abrieron los ojos. Entonces, el pan es Jesús. El pan de vida que alimenta, que es el alimento que nosotros necesitamos para sustentar nuestro espíritu. Y es ahí donde comienza a recobrar vida el espíritu. Y la carne ya comienza a menguar. Es donde ya comenzamos a experimentar un cambio en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo nos alimentamos de Jesús, que es el pan de vida?
¿A través de qué? ¿Quién me puede decir cómo nos alimentamos de Jesús? Eso es, de su palabra, de la oración, de su amor. Nos alimentamos de Jesús. Ese es el pan que el Señor tiene para nosotros, ¿cierto? El pan de vida, y es el pan que nosotros comemos. Por eso cuando hacemos la Santa Cena cada mes, que conmemoramos la resurrección del Señor, donde Él dijo, mi cuerpo es el pan y el vino es la sangre, y partimos el pan y tomamos la sangre y el vino como señal de que estamos comiendo a Jesús, o sea, su palabra, es como la representación. Y eso es lo que quiere que el Señor Jesús hagamos en este tiempo. Sigamos nosotros comiendo ese pan, de que es su palabra, creyendo en Él. Es lo único que el Señor pide de nosotros, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros podemos experimentar ese gran amor, porque comenzamos a conocerlo, y a través de la palabra esto nos mantiene firme en la fe. Y el comer el pan de Jesús, que es a través de su palabra, nuestros ojos son abiertos, ahí podemos ver y podemos verlo y reconocerlo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ver a Jesús y reconocerlo en su caminar cada día? Amén. Todos, ¿verdad? Todos queremos experimentar ese amor, ese reconocimiento del Señor, que nosotros podamos andar el día a día y podamos decir, wow, aquí está el Señor Jesús. Hay una canción que me gusta mucho, se me olvida ahorita el nombre de ese grupo, pero dice, te puedo ver en la sonrisa en la sonrisa de un niño. Así es que dice, amor, que te puedo ver en la sonrisa de un niño, en la brisa. Bueno, ahí se me va un poquito, pero a mí eso es lo que más me impacta, porque ahí es donde se muestra el Señor, en lo cotidiano, en lo que nos rodea, en todo el tiempo, porque el Señor lo llena todo. Entonces es ahí donde podemos ir experimentando nuestra vida, su amor, y es donde nos mantenemos firmes en la fe, cuando comenzamos a ver a Dios en las pequeñas cosas. Por eso dice, los ojos le fueron abiertos. Cuando comemos el pan, cuando Jesús entra a nuestra vida, los ojos nos son abiertos y podemos comenzar a verlo en las pequeñas cosas, porque nuestra fe se mantiene firme, ¿verdad? ¿Y cómo lo conocemos a Él? ¿Y cómo nosotros aprendemos a conocer a Jesús? Ya lo dijimos, a través de su palabra, de la fe, de creer, de la oración. Y es como, y a veces uno dice, bueno, siempre hemos escuchado así la palabra de Dios, a la oración, pero ¿cómo llegar a que eso se haga real en mi vida? Que de pronto no nos pongamos a hacer grandes cosas para decir, tengo que hacer esto para conocer a Dios. No. ¿Cómo hacerlo? Hombre, ¿cómo conocemos a una persona? ¿Cómo charlamos con una persona? ¿Verdad? Cuando tú te acercas a alguien para saludarle, lo haces de manera natural. Si no, te acercas, yo me acerco a él, hola, ¿cómo estás? El abrazo, y comenzamos a tener una relación de amistad, ya comenzamos a conocernos, nos habla de su hija, nosotros hablamos de nuestros hijos, compartimos cómo nos fue en el viaje, y ahí comenzamos a tener una cercanía, una buena relación, y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros aprendamos de la manera sencilla tener una buena relación con Él. Y eso es a través
bueno, como lo aprendí de su palabra, de la oración. No hace falta de que tú, necesito conocer a Dios, tengo que orar 2 horas, 1 hora, tengo que leerme 20 capítulos, tengo que, mejor dicho, estudiarlo para yo poder conocer a Jesús. No. Poco a poco tú te puedes ir relacionando con Él y comienza, y a medida que tú vas leyendo, vas orando, 5 minutos de oración, leerte un capítulo al día a día, tú vas alimentando esa amistad y comienza a conocerlo, y es ahí donde vemos que los ojos son abiertos y comenzamos a conocerlo y a verlo en las pequeñas cosas, ¿verdad? Y esos son los mismos principios que nosotros debemos aplicarlo a la lectura de la Biblia, y en la verdad eso valdrá la pena algún día, porque cuando comencemos a experimentar ese amor y a verlo a Dios aún en las pequeñas cosas, es donde nosotros, oye, mira, fue un solo capítulo al día y empecé, y hoy llevo varios capítulos, o empecé orando 5 minutos y hoy llevo media hora, y es esa relación que se va estrechando cada día, y es donde podemos ir viendo cómo Dios va obrando en nosotros. Entonces, y eso nos hace crecer espiritualmente para cuando vengan los problemas que enfrentemos, ya nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor ha dicho, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo creo y estoy convencido en mi corazón y tengo fe que así es. Y eso nos hace llevar una vida ligera, fácil, no complicada, y poder vivir nuestra vida cotidiana normal, confiado de que Dios siempre está con nosotros y nos guarda de todo mal, y que Él es nuestro proveedor y nunca nada nos faltará. Entonces, conocer a Jesús cada día, crecer espiritualmente, crecer en la fe, eso nos hace mantenernos firmes cuando vengan los problemas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos ver cómo Jesús nos invita a que lo escuchemos todos los días a través de su palabra, a través de venir a nuestra experiencia cada domingo. Tenemos Lighthouse, tenemos los Light Connection. Entre más contacto tengamos con el Señor a través de las actividades que tenemos dentro de nuestra comunidad, podemos ir conociéndolo más y más y más, y eso nos ayuda a seguir creciendo. Por eso les hago esa invitación a que no dejen de asistir a los Light Connection, a los Lighthouse, ni a nuestra experiencia de domingo, sino que siempre estemos conectados con el Señor a través de nuestra comunidad Light Shore. Entonces podemos conocer a Jesús más a fondo, y su amor y su voluntad, crecer en fe y en todo lo que, y como persona y todo eso. Entonces, ya para terminar, por favor vamos a leer Lucas 24:32. Porfis, colocamos porque es aquí donde podemos ver lo que es que se nos abran los ojos, que nuestros ojos sean abiertos. Y dice: y se decía el uno al otro, los 2 discípulos que caminaron con Jesús todo ese tiempo del camino a Maús sin reconocerlo, y no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¡Wow! Esa parte, y yo puse más abajito en el tema, va a arder tu corazón por Jesús. ¿Por qué? Porque eso me conmovía, y me hacía sentir bien, porque cuando en verdad uno deja entrar a Jesús en el corazón y permite que compartamos el pan con Él, y ese leer la Biblia, porque cuando me dijeron, Cristian va a dar el mensaje el domingo de resurrección, yo enseguida hice clic y me puse en modo oración, la palabra, meditar,
pensar y hablando con el Señor todo el tiempo. Y eso hizo que en mi corazón, o sea, pareciera que nuevamente le dijera, tocó y lo dejé entrar. Porque el preparar este tema, primero Dios habló a mi vida y se dejó ver de mí. De ver que a veces cuando sentimos que, pero es que estoy mal porque no estoy orando como antes. Ay, estoy mal porque no estoy leyendo la Biblia como antes. Ay, estoy mal porque no fui a la iglesia. Y ver aquí, preparando este tema, cómo su amor, que no le importa la situación en que esté o cómo esté mi situación espiritual o cómo esté mi fe, Él se acerca. Y lo pude ver y cuando decía esta palabra y decía cuando lo decía allí en Lucas 24:32 y decía el uno al otro, y no ardía nuestro corazón mientras Él hablaba en el camino, mientras Él nos abría las escrituras, no ardía nuestro corazón. Y yo decía, wow, es cierto. Cuando uno deja detrás eso en su corazón y comienza a experimentar en lo cotidiano su amor, en las pequeñas cosas, el corazón comienza a arder porque podemos ver. Y esa es la verdad, y ese es el amor, y esa es la gracia de Dios en nuestras vidas. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Y eso fue revelación para mí, para mi corazón. Y les comparto lo que hay en mi corazón. Y sé que Dios les está hablando. Porque eso es lo que Él quiere. Tener una relación diaria, íntima y casual con cada uno de nosotros. Amén. Going through the world trying to play with my soul. I'm just trying to find where to go. I'm trying to remember the way. I'm trying to get back to my home. But I can't do